Hola, mi nombre es Jacqueline González. Soy narradora del Fondo de Cultura Económica. El día de hoy voy a compartir con ustedes parte de la historia de la Dama de la Selva, escrita por Antonio Ramos Revillas, quien además de ser un gran escritor, es un gran promotor de lectura, originario de Monterrey. Y las ilustraciones están hechas por Susana Selig. La Dama de la Selva es una historia que comienza en una comunidad llamada El Colmenar, una comunidad muy cercana a la selva. En esta comunidad hay una plantación en la que trabajan la mayoría de los hombres sembrando y cortando árboles para su venta. En El Colmenar vive un niño llamado Manuel, quien hace tiempo perdió a su madre. Ella falleció por una enfermedad. Su padre volvió a casarse hace poco tiempo y ahora él tiene una madrastra con la que se lleva muy mal y casi todo el tiempo discuten. Un día, Manuel tenía la cazuela de lentejas agarrada con las manos, mientras su madrastra lo amenazaba con la chancla. En cuanto la madrastra lanzó la chancla, Manuel soltó la cazuela de lentejas, que se rompió. Inmediatamente el aroma a lentejas recién cocidas comenzó a inundar la cocina y poco a poco las demás habitaciones. Manuel estaba muy molesto. Esa mujer llegó a su casa y prometió que nunca le iba a poner un dedo encima, y ahora le había lanzado una chancla. Y mientras todo esto pasaba, un bebé de menos de 5 meses lloraba en una hamaca. Manuel tomó al bebé. «Ni te atrevas a hacerle nada, no te atrevas a hacerle nada porque te acuso con tu padre». Manuel quería salir corriendo con el bebé en brazos y llegar hasta la plantación donde trabajaba su papá para contarle todo lo que su madrastra le había hecho. El bebé era muy bello. Tenía el cabello ensortijado, los ojos negros y la piel negra, como la de Manuel. Pero después pensó que no era buena idea y dejó al bebé y salió corriendo de la habitación y después de la casa. Al salir, lo último que vio fue a su abuelo sentado al lado del portón como todas las tardes, al lado de su botella de ron barato. Manuel corrió y volteó para ver si lo seguían. De reojo y sobre su hombro alcanzó a ver la imagen de su casa que se hacía pequeña, igual que la de su abuelo y la de su madrastra cargando al bebé. Manuel decidió no volver a voltear. Corrió, mirando ahora hacia el piso, a sus pies, y vio sus tenis blancos, unos tenis blancos que apenas un par de días atrás su abuelo le había regalado, sus tenis nuevos, y todo lo había echado a perder su madrastra. Manuel siguió corriendo, sin voltear hacia atrás, corriendo, y fue dejando el aroma de su casa, ese aroma a sal, a humedad y a lentejas recién cocidas. Manuel corrió y comenzó a percibir el aroma a polvo y a gasolina quemada. Se dio cuenta entonces que estaba pasando frente a la planta eléctrica de todo el Colmenar. Y estaba tan molesto que deseó que un rayo le cayera y que todas las casas se quedaran sin luz. Siguió corriendo y comenzó a percibir el aroma a aguardiente y a ron y a licores
estaba pasando justo frente a la tienda de Juan. Juan, un cimarrón alto, que siempre usaba una boina verde aceituna y siempre estaba fumando. Era la única tienda del Colmenar, donde podrían ahí encontrar todos los productos que necesitaran, de limpieza, de medicinas. Y además, Juan preparaba licores y aguardientes. Y ahí en la tienda de Juan estaba la única televisión del Colmenar. Y Juan cobraba 5 pesos a aquellos que quisieran pasar a perder el tiempo viendo la tele. De lunes a viernes, niños y mujeres veían las telenovelas. Y los fines de semana los hombres, después de su trabajo en la plantación, iban a ver fútbol. Y mientras estaban ahí, fumaban, tomaban cerveza y hablaban de política. El abuelo y el papá de Manuel iban casi todos los fines de semana y Manuel los acompañaba sin entender la conversación que tenían los adultos. Manuel iba corriendo, pero mientras corría recordaba a su abuelo y recordaba a su abuelo. Sí, el gran Luis Fernando Vargas, la Pantera de la Selva, un gran maratonista. La prueba de que había sido verdad eran 3 recortes de periódico que el abuelo guardaba en una caja de zapatos que tenía amarrada al lado de su hamaca vieja. El primer recorte era una fotografía donde aparecía un hombre atlético con los dientes más blancos que Manuel jamás había visto. Y el hombre estaba flotando sobre el asfalto, con los brazos levantados, llegando triunfante a la meta. El segundo recorte de periódico traía la información de la Pantera de la Selva, ganador del Maratón de Nueva York. Su abuelo siempre le decía que la selva no era solo la selva real, que la selva estaba también en los sueños y en los pequeños detalles. El tercer recorte era triste, porque mencionaba la lesión que la Pantera de la Selva tuvo y por la cual se alejó completamente de las pistas, de las carreras. Una lesión que hasta el día de hoy a su abuelo le molestaba. Sobre todo cuando en el Colmenar caía una gran lluvia y se hacía mucha humedad. Eso le generaba mucho dolor en su lesión a su abuelo. Y el abuelo inmediatamente mandaba a Manuel a la tienda de Juan para que le consiguiera árnica y ron. Con eso hacía una mezcla que colocaba en su lesión. Y tenía que tomar ron para sentir menos el dolor. Manuel recordaba a su abuelo y sus consejos que siempre le daba en los entrenamientos. Su abuelo lo estaba entrenando para que él también se convirtiera en corredor, aunque Manuel a veces dudaba de que llegara algún día a ser tan bueno como él. Manuel corría y corría y corría y corría y corría y corría y corría, recordando todos los consejos de su abuelo, sobre técnicas de respiración, sobre cómo manejar la atención con la mente. Manuel
Dejó atrás el colmenar. Comenzó a percibir el aroma a tierra húmeda, a madera, a pino. Comenzó a entrar a la selva, donde estaba la plantación donde trabajaba su padre. Se encontró la primera base de la plantación y les preguntó por su papá Francisco. Ellos le dijeron que lo encontrarían más adelante, pero que ya estaba anocheciendo y que no era buena idea que continuara. Pero Manuel no los escuchó, él siguió corriendo, 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 corriendo. Y se dio cuenta de que efectivamente estaba a punto de anochecer. Y como ya había acompañado a su papá en otras ocasiones a su trabajo de la plantación, y recordó que su papá alguna vez lo llevó por un atajo, decidió tomar el atajo para llegar antes de que anocheciera. Siguió el atajo y continuó corriendo, 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 corriendo. Llegó un punto en el que se oscureció. Y él se encontraba parado en medio de la selva sin saber dónde estaba. Pensó que había tomado una mala decisión al querer tomar un atajo, que simplemente hubiera seguido corriendo por donde iba, y ahora estaba ahí, en medio de la selva, en la noche, perdido. Y recordó las palabras de su papá. Si un día te pierdes, busca un árbol alto y súbete a lo más alto del árbol para evitar que algún animal salvaje te haga daño. Pero estando en el árbol tienes que cuidarte muy bien de las víboras y los alacranes. Manuel comenzó a observar los árboles a su alrededor y eligió un guayabo. Comenzó a subirlo. Le costaba mucho trabajo y sus tenis tampoco le ayudaban mucho. Cuando por fin logró subir el guayabo, se dio cuenta que sus manos estaban muy lastimadas. Y sus tenis estaban completamente enlodados. Sus tenis nuevos que su abuelo le había regalado días antes ahora estaban todos sucios, enlodados, raspados. Y todo era culpa de su madrastra. Eso era lo que él pensaba, lo que él sentía. Esa mujer había prometido no tocarlo, no maltratarlo. Y hoy le había lanzado una chancla. Claro, como ahora ya tiene un hijo con su papá. Manuel estaba muy molesto. Tenía mucha hambre. Arrancó algunas guayabas y se dio cuenta que estaban aguzanadas, pero era tanta su hambre que aún así las mordió. De pronto comenzó a llover. Y Manuel recibió muy bien esa lluvia porque después de correr tanto, estaba tan sudado que la lluvia le pareció fresca. Lo refrescó. Pero la lluvia comenzó a caer cada vez más fuerte, y comenzó a pasar el tiempo y la lluvia no paraba. Y la ropa de Manuel comenzó a sentirse pesada. Y Manuel comenzó a recordar las historias que su abuelo le contaba de la selva. Se cuenta que antes de que la gran dama de la selva haga su aparición, le antecede un desfile de aves de diferentes tipos, guacamayas, tucanes y un manto de luciérnagas. Después aparece esta mulata alta, con sus cabellos delgados de raíz, su vestimenta de madera y líquenes, y su piel es de
de cedro finamente pulido. Esta mujer puede ayudar a un perdido a salir de la selva. Ay, alienta a los árboles a crecer grandes y fuertes. Es tanto su poder que si ella quisiera, podría destruir toda la selva. También existen los Pukari. Se cuenta que hace mucho tiempo, cuando vinieron las primeras embarcaciones y trajeron a estas tierras a nuestros ancestros como esclavos, llegaron unos hombres que comenzaron a vender a sus propios hermanos. Comenzaron a vender y a comprar a negros, y ellos también eran negros. La dama de la selva, ante esta traición, decidió volverlos unos monstruos y dejarlos encerrados sin poder salir de la selva. Ahora se cuenta que los Pukari se encargan de robar a niños que llegan a la selva perdidos y que se han portado mal. Los vuelven parte de su séquito. Y estos niños los siguen a todos lados. Son niños sin ojos, delgados. Y tanto los Pukari como los niños que los siguen a todas partes comen unos hongos venenosos que devoran con locura. Esas eran las historias que el abuelo le contaba a Manuel. Manuel comenzó a recordarlas y mientras estaba en lo alto del guayabo comenzó a sentir mucho miedo. Y pensó que tenía que tener mucho cuidado de no quedarse dormido porque si se dormía iba a caerse del árbol. Manuel trató de tranquilizarse, de no pensar en su padre, que seguramente estaría muy preocupado. Pero también recordó el colmenar. Cuando hay lluvias muy fuertes, muchas casas quedan dañadas. Y recordó que 2 semanas atrás un niño se había perdido y que todos los hombres de la colmena habían ido a la selva a buscarlo y no lo encontraron. A lo mejor su papá lo estaba buscando, a lo mejor pronto llegaría por él. Manuel comenzó a sentirse muy cansado. Deseaba estar en su casa y no ahí. Comenzó a sentir tanto cansancio que empezó a cerrar los ojos. Y ahí la vio. Ahí estaba ella, vestida de blanco, con el cabello mojado, recogido, recién salida de bañarse. Ahí estaba su mamá, preparando la cena. Y también recordó esa cajita hecha de madera de caoba que su papá le regaló a su mamá. Porque su mamá ahora no estaba. ¿Por qué? Y de pronto vio a un tucán, a una guacamaya y a diferentes tipos de aves que comenzaron a acercarse. Una luciérnaga, otra por aquí, otra.
Y allí estaba, la dama de la selva como su abuelo se la había descrito siempre en cada relato, con los cabellos de raíz, con la vestimenta de madera y líquenes, con la piel finamente pulida, esa piel de cedro. La mulata se acercó hasta Manuel y le entregó una semilla en la mano. Guarda esta semilla. En ella se encuentran la selva y sus animales. Guárdala para que la selva siempre te acompañe. Manuel despertó, estaba a punto de caerse del árbol. Ese sueño había sido tan real. Parecía que había visto todo. Se dio cuenta que la lluvia ya no estaba, que había un gran silencio. Y él recordó la pelea con su madrastra y se sintió muy enojado. Vio sus tenis sucios y se sintió triste. Y estaba lleno de miedo. ¿Qué tal si de pronto aparecían por ahí estas historias, estos seres que se cuentan en las historias que su abuelo le contaba? ¿Qué tal si por ahí aparecían los Pukari? Tenía tanto miedo que dio un fuerte grito que inundó el silencio de la selva. ¡Psst! ¡Hey! ¡Tú! ¡Sí! ¡Tú! ¡Ven! ¡Baja! Manuel se dio cuenta que él estaba en lo alto del guayabo y que todo a su alrededor se había convertido en una gran laguna y que ahí abajo en la base del guayabo estaba una barca triangular con una jovencita que le hablaba. Sí, tú ven, baja, no grites, te pueden escuchar los Pukari. Si tú quieres saber quién es esta jovencita misteriosa que está invitando a Manuel a subirse a esa barca, si tú quieres acompañar a esta jovencita y a Manuel en su viaje por la selva, un viaje en el que se encontrarán con seres fantásticos y místicos, un viaje en el que tendrán que vivir diferentes pruebas, como encontrar el cabello de plata de una ondina, la lágrima de una salamandra, enfrentar a unos duendes conocidos como aluches. ¿Qué tal encontrarse con los Pukari o con la misma dama de la selva? Si te atreves a vivir esta aventura, conocerás también la selva interior de Manuel. Porque como dice su abuelo, no existe mejor aventura que la de aprender a conocerse. ¿Qué dices? ¿Te animas a acompañar a Manuel en la aventura de la dama de la selva?